Buenos días. Lo primero es agradecer a los organizadores y organizadoras de este evento la posibilidad que ofrecéis a la CUP Crida Constituent para estar presente en él. Desde la CUP Crida Constituent esperamos que este espacio de encuentro sirva para tejer todas aquellas redes y todas aquellas alianzas absolutamente imprescindibles en la lucha por la transformación de esta sociedad. Dejar que os presente de forma rápida quiénes somos las personas de la CUP Crida Constituent. Deciros que la CUP Crida Constituent es una organización de la izquierda independentista catalana, una organización que se define como socialista y como feminista. Una organización que en estos momentos cuenta con 10 diputados en el Parlamento catalán, que cuenta con la participación de 372 regidoras y regidoras en los distintos municipios, que está presente en 16 alcaldías, 9 de ellas con mayoría absoluta de la CUP Crida Constituent. Respecto al proceso de construcción europea, la posición de la CUP Crida Constituent es clara y no admite muchos matices. Para nosotras, desde sus inicios, el proceso de construcción europea responde al proceso de construcción de la Europa del capital. Un proceso que se desarrolla de acuerdo con los intereses de los poderes económicos y financieros contra los intereses de las clases populares de los distintos pueblos y estados de Europa. Entender la naturaleza capitalista, explotadora y expoliadora del proceso de construcción europea ha llevado a la CUP Crida Constituent a plantear una oposición frontal, una oposición directa a las distintas etapas de construcción del proyecto europeo. La CUP Crida Constituent ha planteado su oposición al Tratado de la Unión, conocido como el Tratado de Maastricht, al proceso de redacción y, en ese caso, aprobación de la Constitución Europea, y mantiene su oposición firme a los distintos mecanismos que sirven para afianzar esa Europa del capital. De hecho, la oposición, de la CUP Crida Constituent al proceso de construcción europea es tan claro que la CUP Crida Constituent no se plantea participar en las elecciones europeas, puesto que entendemos que el Parlamento Europeo no es nada más que el intento de legitimar el sucedáneo de democracia que impone la Europa del capital. Respecto al euro, y consecuente con la lectura que hacíamos del proceso de construcción europea, para nosotras el euro no es nada más que la consecuencia natural del proceso de consolidación histórico de la Europa del capital. El euro es un instrumento construido por la necesidad del capital de disponer de un instrumento de poder y de expolio que permita asegurar la acumulación capitalista y que permita disciplinar al conjunto de las clases populares europeas. El euro ha servido para consolidar una Europa de centro y una Europa de periferia, donde las economías de la periferia han visto cómo se destruían sus tejidos productivos, sus estados del bienestar, y como a consecuencia también de esas políticas neoliberales se devastaban sus recursos naturales. Para las clases populares de las economías centrales, las políticas económicas que han respaldado el euro tampoco han servido para mejorar sus condiciones vitales, pues justamente la necesidad de construir entornos competitivos en esas economías centrales respecto a las economías de la periferia, esa construcción de esos entornos competitivos se ha realizado a partir de una presión a la baja, de una presión, en este caso, de reducción de las condiciones sociales y laborales del conjunto de las clases trabajadoras de esas economías centrales. Por tanto, lo que hemos visto es que tanto en el centro como en la periferia, las políticas del euro han sido ese instrumento de construcción de unas relaciones sociales injustas y absolutamente precarizadoras de las condiciones de vida. Ante esa realidad que a día de hoy se impone bajo el dictat de la austerocracia, la posición de la CUP Crida Constituent es que no hay ninguna posibilidad de reforma de las instituciones europeas ni del euro, con el objetivo que tanto el euro como las instituciones europeas se conviertan en el marco, se conviertan en unas instituciones útiles para construir unas relaciones sociales justas, viables ecológicamente y democráticas. Para nosotras, las instituciones europeas, tal y como son, y el euro, forman parte del mismo conjunto. Sin la política económica austerocrática, sin las instituciones europeas, tal y como son, sin el Banco Central, sin la Comisión Europea, el euro dejaría de ser creíble, dejaría de ser la moneda insignia capaz de competir a escala internacional
con el resto de divisas reserva en esa competencia imperialista global. Como conclusión, para nosotras, la única posibilidad para las clases populares europeas de construir entornos sociales y económicos que permitan el desarrollo de unas condiciones de vida dignas y plenas pasa por la confrontación y por la destrucción del proyecto que supone la Europa del capital, abanderado por el euro y por sus instituciones. Este es el único proyecto que nos puede permitir avanzar hacia una soberanía plena, una soberanía que se debe construir codo a codo a partir de la cooperación internacionalista, solidaria y de clase. En la Europa del siglo XXI, bajo el yugo del euro y con la amenaza en el horizonte de tratados como el CETA o el TTIP, la soberanía económica de los pueblos de Europa pasa por la recuperación y conquista democrática de cada una de las soberanías concretas. Pasa por disputarle, pasa por recuperarle al capital la soberanía alimentaria, la soberanía energética, la soberanía residencial, la soberanía cultural, la soberanía sanitaria, la soberanía educativa, la soberanía residencial, etc. Y este proceso de recuperación y disputa de las soberanías al capital es un proceso que deberá lucharse, que deberá construirse a partir de la articulación del instrumento político de clase necesario para poder presentar ese envite a la lógica de reproducción del capitalismo. De manera consecuente, pues, avanzar en ese proceso de recuperación de las soberanías solo será posible si se admite la plena necesidad de oponerse de forma clara y frontal al euro y a las instituciones que lo sostienen. Desde la CUP Crida Constituent quedamos abiertos, estamos atentos y atentas a la construcción de ese espacio fraternal de alianzas anticapitalistas, no solo con el conjunto de los pueblos de Europa, sino con el resto de pueblos del mundo. Unas alianzas que nos han de permitir avanzar hacia una sociedad que nos garantice la posibilidad de desarrollar una vida que merezca la pena ser vivida. En definitiva, la vida que nos merecemos todos y todas como seres humanos. Gracias.